Tal vez lo último que quisiéramos hacer en la vida es asistir a un juzgado para solucionar algún conflicto, hacer una aclaración o iniciar una demanda. Quienes se han visto en esta situación seguro han experimentado un desgaste total, desde el económico hasta el mental y físico. De acuerdo al Poder Judicial de la Federación, en los juzgados y tribunales diariamente se atienden miles de casos de personas que esperan una resolución y la impartición de justicia en materia de lo familiar, civil, laboral, mercantil, etc. Además, los trámites engorrosos, costosos y duraderos, la corrupción, un maltrato por parte de las autoridades, la falta de respeto a nuestros derechos o el influyentismo hacen que como ciudadanos tengamos menos confianza en este sistema y le huyamos a realizar un trámite judicial. Si estas malas prácticas cambian con la renovación de nuestro Poder Judicial, la ciudadanía podría confiar en los jueces y magistrados encargados de hacer valer la Constitución. ¿Qué tanto cambiará esto tras las recientes elecciones? Este pasado 1 de junio en México vivimos un acontecimiento histórico, las primeras elecciones al Poder Judicial, y como siempre aquí en Trending cubrimos las tendencias desde los jóvenes para los jóvenes, pues tenemos muchas dudas, imagino al igual que ustedes, sobre todo Beto, porque ya tenemos a 3 días de este proceso los primeros resultados, entonces queremos aquí hacer un análisis sobre qué nos dicen estos primeros números, los perfiles que ya están saliendo y por supuesto cómo nos sentimos y qué pensamos los jóvenes sobre este primer proceso electoral. ¿Cómo estás? Hola Ren, estoy muy bien, con mucho gusto saludarte Rebe, y saludar a toda pues, la audiencia que ya se conecta aquí en Trending. Pues un proceso que ha sido súper polarizador, que ha sido absolutamente politizado, evidentemente desde las esferas del gobierno y la oposición, a pesar de que ya pasó el día de elecciones, pues continúa, ¿no? Continúa mucho de esta narrativa y es por eso que queremos hablar justamente de esa reacción inmediata que podemos tener. Fue la primera vez que sucede y entonces por eso le damos la bienvenida a nuestra especialista invitada de esta emisión, Rebeca Nieto, internacionalista, maestra en administración pública, y analista de datos de la Asociación Civil Defensores. En Defensores se dedican a derecho anticorrupción, defensa de derechos humanos y sobre todo en este proceso electoral se dedicaron mucho a difundir cuáles eran esos perfiles de los impresentables, de los innombrables. Así que, Rebe, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros aquí en Trending. Mil gracias, Ren, mil gracias, Beto, por el espacio aquí en la televisora de la máxima casa de estudios de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Rebe, pues para empezar, bien lo mencionaba Ren, siempre en estos procesos electorales lo primero que tenemos es esto de estar revisando el PREP, ¿no? De estar revisando en la madrugada. Entonces, pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, esos primeros números que se arrojan siempre son como lo que acapara la atención. ¿Qué nos dice este panorama de participación de lo que sabemos ahorita? Ya son 3 días, ayer platicábamos, ya era casi cerca del 90%. Entonces, ¿qué es el panorama general después de esta primera jornada y ya después de este primer conteo? Mira, yo creo que dado lo reciente que es el proceso, podemos afirmar por lo pronto 3 cosas. La primera es que tuvimos una participación históricamente baja, que el partido hegemónico consiguió todo lo que quería, y que el proceso electoral fue tan complejo que resultó sumamente excluyente. Y pues bueno, me gustaría ahondar en estas cuestiones. En la primera, pues yo me pregunto qué logramos como sociedad al no salir a votar, al comprar esta narrativa de algunos sectores de oposición y empresarios multimillonarios que se posicionaron y que promovieron no participar en una decisión que finalmente va a impactar 9 años de impartición de justicia en México. Aproximadamente solo 12 millones de personas, ¿no? Termina la cifra hasta el momento hasta el momento sí, más o menos. Entonces, me parece muy lamentable. Yo creo que es un abandono a la ciudadanía y en parte la oposición pues es responsable de estos resultados. Yo creo que esto nos deja un mensaje profundo y es que más que apatía hubo orfandad política, porque no hubo un liderazgo claro que diera instrucciones de cómo actuar frente a la situación, por quién votar, cómo elegir los mejores perfiles. Al contrario, se llamó a no hacerlo, ¿no? O incluso existieron plataformas, ¿no? Donde recuerdo que es Vivi quien había hecho esta plataforma para los perfiles y el INE le dijo que estaba haciendo proselitismo y que no podía estarlo haciendo. Entonces, a lo mejor estos recursos que podíamos tener en internet, pues quedaron sesgados también.
Sí, claro, o sea, herramientas ciudadanas hubo, ¿no? Por ejemplo, en la página de Defensores, pues ahí están algunos de los impresentables. Viri Ríos también sacó una herramienta para evaluar qué tan progresistas podían ser las decisiones de los y las ministros que llegaran a la Suprema Corte. Entonces no se le invitó a la ciudadanía a ejercer de manera informada su voto, y yo creo que por parte del oficialismo sí hubo instrucciones muy claras de qué hacer, incluso ante la duda. En el caso de ministras y ministros, pues vemos que la votación fue muchísimo más clara, pero ya en estos primeros resultados que existen de jueces y magistraturas a nivel local y los federales, vemos que ante la confusión hay muchos votos nulos, pero también hay una tendencia a haber votado por aquellos que venían del comité de selección del Poder Ejecutivo, porque la narrativa era, bueno, pues estos son los que seleccionó de alguna manera la presidenta. Y por parte de la oposición no hubo claridad respecto a qué se podía hacer. Por ahí algunos estados en donde no gobierna Morena, pues vemos que sí hay una mayor tendencia a haber votado por aquellos candidatos que venían del Poder Judicial. Entonces sí podemos observar diferencias, pero yo creo que esa narrativa permeó en la sociedad, a diferencia de otras. Y pues bueno, la consecuencia es esta, ¿no? Que el partido hegemónico consiguió renovar la Suprema Corte de Justicia. No hubo una propuesta ética de estrategia de participación, y pues no todos los candidatos, la verdad, eran cercanos al oficialismo. O sea, de verdad había juristas muy brillantes, con experiencia jurisdiccional, con mucha vocación de servicio, con mucha preparación, que estaban en diversos puestos candidateándose para magistraturas, para jueces de distrito. En lo personal, pues salí a votar por ellos, porque, pues bueno, yo fui de la postura en que les necesitamos los derechos de todas las personas. Claro. Pero principalmente de niñas, mujeres y adolescentes, periodistas, activistas, les necesita el medio ambiente. Que es un poco lo que mencionabas, ¿no? De que la ciudadanía no tuvimos este apoyo, ¿no? O sea, si salimos a votar, a lo mejor fue un poco en esta orfandad política de no saber por quién hacerlo. Y también mencionas algo que llama mucho mi atención, Rebe, que es, pues muchos perfiles son, digamos, cercanos, ¿no? Al gobierno en turno. ¿De quién estaríamos ya hablando y qué nos dice también esto sobre cómo votamos los ciudadanos en este domingo? Bueno, definitivamente estamos hablando de Lenia Batres, Loreto Ortiz. Yo creo que el caso de Hugo Aguilar, creo que vale la pena mencionarlo. En términos de representación simbólica me parece muy poderoso. Yo creo que es digno de celebrar que vamos a tener un ministro de la Suprema Corte de origen indígena por primera vez en México. Yo creo que eso sí es digno de reconocerse. No obstante, como les decía, yo creo que fue un proceso electoral, tristemente por otra parte también muy excluyente. Yo creo que son justamente las comunidades indígenas quienes no se ven beneficiadas ante las barreras idiomáticas, tecnológicas que implicó esta elección. Si no tenías una computadora, si no tenías acceso a internet, yo creo que definitivamente era imposible poder elegir a los mejores perfiles. Claro, qué palabra tan fuerte, ¿no? Exacto, ¿no? Imposible. No, y además en esto que mencionábamos desde el principio, tú lo has dicho, ¿no? O sea, muchas veces fue tanto de los candidatos cercanos a Morena, algunos que no tanto lo eran, y ustedes en Defensores se enfocaron también mucho a estos candidatos impresentables, estos candidatos con nexos con el crimen organizado, con sectas. Entonces, ¿qué sabemos al respecto de eso? Sabemos que hicieron un trabajo muy arduo ustedes en esta asociación de defensores. Entonces, ¿qué nos puedes decir después de, pues, si era un mensaje bien importante, ¿no? O sea, más allá de no votar, de te alineas con un tanto u otro partido, pues no permitir que este tipo de personas lleguen, ¿no? A donde se toman posiciones del Poder Judicial. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Ren? Sí, pues mira, desde Defensores hicimos investigación, realizamos las impugnaciones correspondientes. Yo creo que es aventurado ahorita afirmar si alguna de estas candidaturas riesgosas va a resultar ganadora. Yo creo que falta esperar a que concluya el cómputo del INE
y confiamos en nuestra autoridad electoral, ¿no? En que hará lo que no hicieron los supuestos comités de idoneidad y que hará un análisis de probidad en el caso de que alguna de estas candidaturas resulte ganadora. Yo creo que el INE en la historia contemporánea de México pues no nos ha quedado mal a las y los mexicanos, y esperamos que haga su labor. Esto que mencionabas de idoneidad y probidad, en términos más sencillos, ¿a qué se refería? O sea, ¿qué haría el INE con estos perfiles? Pues, digamos, cancelar su candidatura, ¿no? En el caso de resultar ganadores o ganadoras. O sea, cancelarlas sí es posible, pero ¿qué tendremos, por ejemplo, que hacer los ciudadanos o cómo nos involucramos en este proceso? ¿O es algo que simplemente el INE va a hacer con estos antecedentes que ya existen? Es algo que el INE va a hacer con los antecedentes que ya existen, más yo creo que aquí pues vamos a seguir resistiendo, ¿no? Como sociedad civil. O sea, yo creo que esta reforma representa un retroceso respecto a la protección de nuestros derechos, y muy posiblemente tendremos un Estado mucho más autoritario con esta reforma, y yo creo que desde sociedad civil podemos seguir resistiendo ante las embestida que esto represente para el Estado constitucional de derecho. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir teniendo laboratorios ciudadanos, desde defensores, Politiclap, Projuc, porque ahora sí que no se diga que las juventudes no luchamos hasta el final por la justicia de este país. Tuvimos un papel relevante en este proceso electoral. Sobre todo, por ejemplo, defensores, eres nuestra segunda invitada de defensores, 2 invitados jóvenes, entonces pues que como dice, no, Rebe, ¿no? Que no se ponga en duda ese papel de las juventudes. Justamente de esto también queremos hablar, Beto, Rebe, de qué papel tuvimos las juventudes, qué opinamos y qué sentimos sobre este proceso electoral del pasado 1 de junio, que es un poco de lo que veremos regresando de la siguiente pausa, por supuesto, aquí en Trending. Sí. Voté porque, bueno, la verdad anulé mis votos. Me presenté pero anulé mi voto. No. Pues porque se me hace que dejarle algo tan importante como el control de la justicia a las masas, pues es ridículo. O sea, no me parece que estemos capacitados para elegir a un tribunal inferior siquiera. No creo que seamos capaces. No pude votar, porque siento que la información que dieron estaba muy nula, muy escondida, no supe en dónde ir a votar, no supe quiénes eran los que estaban participando, así que no. Sí voté. Bueno, en primera porque creo que era un deber que debíamos hacer, y considero que esta pues, puede ser una responsabilidad importante para nosotros como ciudadanos. Pues es que realmente sí no supe, o sea, no sabía qué se iba a votar y los candidatos, o sea, sí no sabía nada de ellos. Pues estuvo bien, donde yo voté no había mucha gente, creo que faltó un poco más de participación, no sé si fue por la hora o por qué. Creo que hay mucha desinformación, igual había muchos candidatos y la verdad yo no estoy de acuerdo con que se vote por los jueces, no siento que sea un proceso que deba tomarse a base de elección popular. Pues yo sentí que no, casi ni se habló del tema. Yo sentí que nadie sabía que iban a hacer las votaciones. Yo nada más me enteré por Facebook. Solo conozco el hecho de que votó alrededor del 12% del padrón electoral, lo cual siento que es poco, pero bueno, al final de cuentas es una primera impresión de lo que se está dispuesto a hacer. Pues no, porque lo que he visto en las noticias es que hubo una baja participación de la población civil y pues ¿para qué respetar una votación en la que la mayoría de la población no participó? Hasta ahora no, porque probablemente ganaron muchas personas que no deberían estar ahí, entonces no.
Pues ahí está un poco del sentir de la comunidad universitaria después de esta jornada del 1 de junio y un poco con lo que ya estábamos tocando en esta primera parte de nuestra entrevista, platicando con Rebeca Nieto, especialista, analista de datos de Defensores AC. Ren, pues ha sido muy interesante escuchar porque opiniones muy diversas, ¿no? Lo que, bueno, siempre la comunidad universitaria es muy diversa, pero definitivamente posturas muy variadas después de esta primera jornada. Estas entrevistas se hicieron el lunes, entonces pues fresco el tema, muy variadas las respuestas, ¿no? Sí, sobre todo me llama la atención que muchos jóvenes, si bien como que a lo mejor corporalmente, ¿no? Rebe, no sé qué impresión te da a ti, pero a lo mejor corporalmente están disconformes, ¿no? O no a gusto con el tema y sobre todo lo llevan a esa parte de, pues es que no sabía y no había información. Creo que ahí yo no estaría como joven de acuerdo, porque sí creo que si tú tenías la intención como perfiles como Defensores AC, pues le encontrabas, ¿no? O sea, a lo mejor el privilegio o el tiempo de hacerlo, eso ya estaría en discusión, pero que la información existía para emitir un voto, pues este 1 de junio, pues sí la había, Beto, pero no sé qué piensas tú. ¿Tú qué piensas, Rebe? A mí me interesa sobre todo porque fueron ustedes actores activos de este proceso de pre-campaña, de campaña, pues al final de cuentas son sondeos nada más, no podemos hacer todo un estudio de números profundos, pero ¿qué te llevas después de escuchar ahorita a la comunidad universitaria? Pues mira, ahorita escuchar este clip me recordó mucho a un tuit que vi por ahí de Fer Caso en estos días. Resulta que el pueblo de México no estaba tan entusiasmado de elegir a sus jueces, ¿no? Yo creo que hubo 3 grandes actores en esta elección. El primero, desde luego, es el oficialismo, llamando a votar principalmente por aquellos de sus perfiles a quienes son afines. La oposición tradicional llamando a de plano quedarse de brazos cruzados viendo cómo queman tu casa, y los jóvenes que sí tuvimos un papel relevante, tal vez no en las urnas, fue una elección en general de una participación muy baja y eso incluye a los jóvenes, pero sí como juventudes tratamos de construir otro espacio político desde sociedad civil, sobre todo quienes no nos sentimos representados y representadas ni por el oficialismo ni por la oposición tradicional, pero que no queremos ser espectadores de la decadencia institucional de este país y tampoco de la polarización que nos divide como mexicanas y mexicanos. Entonces, pues ahí estuvo Defensores, ahí estuvo ProHub, Politiclub, organizamos laboratorios ciudadanos, en redes sociales estuvimos muy activos dando a conocer las candidaturas peligrosas, también montamos Vigilantes, nuestra página web donde estuvimos subiendo todas las irregularidades de la elección y vamos a continuar. Claro. Sobre todo porque fue un proceso muy complejo, ¿no? O sea, yo te comparto, Rebe, Beto, que yo sí hice como esta parte de, no un acordeón, pero a lo mejor sí una manera en que fuera más sencillo identificar las boletas, ¿no? O sea, yo apunté color salmón, color como morado, grisáceo, porque era muy difícil, o sea, de verdad fue un proceso súper complejo, además 10 boletas, o sea, si con una de pronto puede ser un proceso abrumador, 10 boletas, o sea, era una cosa imposible, ¿no? No, caray, ¿dónde está el pantone de mis plumones para hacer aquí? Sí. Mi acordeón personal es estamos acostumbrados a esas, serán 4, ¿no? Cuando llega a ser presidencial y en tu estado también hay elección a gobernador, tienes 4 boletas a lo máximo. Por ejemplo, una de las preguntas, tú lo acabas de narrar, Ren, en tu experiencia, Rebe, que nos digas tú, por ejemplo, cómo te sientes, que le hicimos a la comunidad universitaria de cómo te sientes conforme con este proceso. Insisto, tú como participante activa, tú como nos acabas de describir toda esta actividad desde la sociedad, desde la asociación civil, desde la sociedad civil que hicieron, pues ¿cómo calificarías este proceso también como maestra en administración pública? ¿Qué nos dices después de esta primera elección al Poder Judicial? Pues mira, yo creo que es un proceso legal en su forma, pero ilegítimo de fondo. Me parece muy indignante, muy lamentable que lo propuso además un partido que se dice deberse al pueblo, deberse a los pobres, y a mí me parece que esto no es amor al pueblo, es populismo. Sin embargo, pues leía por ahí la opinión en un artículo de un jurista latinoamericano, Roberto Gargarella, en un artículo, que esto fue una de las mayores tragedias jurídicas de nuestro tiempo, y lo es, ¿no? Sin duda lo es, tiene razón,
pero yo creo que hay que pensar en qué es lo que sigue, cuál es el nuevo paradigma de la justicia en México, porque es un caso a nivel internacional único en su tipo. Entonces yo creo que hay que pensar cómo hackear la elección, cómo darle la vuelta, cómo desde sociedad civil podemos proponer nuevos mecanismos, cómo verdaderamente incidir para que el proceso en el 2027 tal vez sea un poco diferente, porque que no se nos olvide que en el 2027 además votamos por puestos clave del Tribunal Electoral. Entonces eso es definitorio para que sigamos gozando de las mismas libertades y derechos políticos que hoy tenemos en México. Yo creo que eso es bastante relevante, hay que hacerle ruido y no podemos permitir que la apatía ni la desesperanza nos detengan. Sobre todo mencionas algo muy importante que es, al final este proceso ya está, ¿no? No es como que si no asistimos a votar vayan a decir, pues como no funcionó siempre, no. O sea, al final ya es algo que está presente en nuestra sociedad. Entonces, pues votar ya no sería opcional en el 2027, ¿no? Y con la apatía que veíamos un poco con los jóvenes, ¿qué nos dirías? O sea, ¿cómo nos llamarías a tal vez no solamente preocuparnos ya de 2027, sino incluso checar estos perfiles innombrables que ya probablemente salgan en los próximos días y que podamos seguirlos de cerca en este proceso? Pues yo los invito a sumarse a los esfuerzos que estamos haciendo. Nos encuentran como Defensores con X en las redes sociales. Vamos a seguir impugnando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir creando espacios de diálogo, mesas de trabajo, propuestas que vamos a llevar, por supuesto, al INE y a las autoridades para ir cambiando las reglas del juego. Yo creo que no todo es negativo. Yo creo que si algo positivo podemos también sacar de esta reforma al Poder Judicial es que pudimos ver a las y los candidatos que van a impartir justicia o van a seguir luchando por volver a postularse o no sé, o van a impartir justicia o a luchar por ella. Los vimos en las calles, los vimos dándole la cara a las personas, ya se creó un vínculo con el territorio que hay que seguir cultivando. Entonces creo que se va a poner muy interesante qué es lo que no nada más los impresentables, sino aquellos buenos perfiles que lleguen a puestos de impartición de justicia en el ejercicio de sus funciones, qué es lo que van a hacer para verdaderamente llegar al espíritu de esta reforma, que en teoría fue acercar la justicia a quienes más la necesitan. Rebe, ¿tú esperarías, ya para ir cerrando, ya estamos llegando a la parte final del programa, me gustaría escuchar tu opinión como experta, ¿esperarías una tendencia a la alza para las siguientes elecciones? O sea, evidentemente no te estoy pidiendo que te dice la bola de cristal, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los jóvenes es algo que hemos hablado muchísimo en Trending. Somos el sector poblacional más numeroso del padrón electoral. Entonces, ¿esperarías tal vez que para 2027 tengamos una mayor presencia? Yo espero que sí. Yo creo que este ejercicio es algo de lo que podemos aprender y también de los resultados. Yo creo que podemos transformar la justicia desde otros lugares políticos, como les comentaba. Entonces, pues hago un llamado a la audiencia a que se sumen a estas actividades que estaremos teniendo, a que no gane la apatía ni la desesperanza, ¿no? Y que demostremos que, pues, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pues qué bonito cierre, Rebe, te agradecemos muchísimo que nos acompañaras. Defensores hace en sus redes sociales y pues qué gusto que estés aquí con nosotros hoy. No, mil gracias por el espacio. Pues ahí lo tenemos, Beto. Creo que me gusta mucho esta reflexión de que no gane la apatía. Al final, el proceso ya está instaurado en nuestra sociedad mexicana y hay que seguirlo muy de cerca para el México y el futuro que queremos construir para nosotros. Y es un mensaje que, pues, aquí en Trending, insisto, hemos tenido desde que tuvimos nuestra etapa electoral, aun cuando no estamos en la etapa electoral. Al final de cuentas, los jóvenes somos parte fundamental de la vida política y de la vida de un país. Entonces, pues, ahí está nuevamente. Yo me quedo mucho sobre
todo, Rebe, primero que nada agradecerte y pues con este mensaje que le dabas a las juventudes que tal vez no se identifican políticamente o partidistamente ni con el régimen del gobierno ni con la oposición, pues bueno, de todos modos hay maneras de involucrarse. Eso para mí fue importantísimo, Rebe. Así es, Beto, y bueno, llegamos al final de este En Trending. Nosotros nos vemos aquí la siguiente semana, por supuesto, cada miércoles en punto de las 20:30 horas, con repetición los sábados a las 19 horas, y también pueden consultar este y todos nuestros programas en el canal de YouTube de TV UNAM. Beto, hasta la siguiente semana. Por ahí nos vemos.